Bueno, empezamos. Estamos todas, ¿no? Y todos. Vale. Venga, pues siendo las 18:02, empezamos con el orden del día. Primera parte. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria celebrada con fecha del 26 de noviembre de 2020. ¿Alguna cosa sobre este acta? Venga, pues lo aprobamos con unanimidad. El punto 2 es también la otra aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria celebrada con fecha del 26 de noviembre de 2020. Esta es la ordinaria. ¿Alguna cosa? Vale. Pues el tercero es la aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria celebrada con fecha el 17 de diciembre de 2020. Tampoco, nada. Venga, pues aprobado. Vale, pasamos al punto 4 de la Comisión Informativa de Territorio, que es Comunidad de Propietarios y Propietarias de Juan de Arana número 9, aprobación definitiva de la instalación de una plataforma con ocupación de dominio público. Vale, esto ya sabéis que pasó en el otro pleno y que tiene una exposición, lo aprobamos inicialmente y tenía una exposición en el BOTA, ¿no? De un mes, y después se aprobó inicialmente la actuación aislada de rehabilitación edificatoria del inmueble Juan de Arana número 9 de Amurrio para la instalación de una plataforma vertical, que implica una ocupación de 1,19 metros de suelo de dominio público. Vamos, un ascensor. Entonces es la ocupación de ese metro y, como ya he dicho, lo aprobamos inicialmente pues, en septiembre de 2020, hasta publicado en el plazo, y ahora lo que traemos aquí es la aprobación definitiva de esta actuación. No sé si queréis decir algo de esto. Vale, ¿no? Pues votamos. Alde. A favor. Alde. 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 Ale. Alde. Pues son 16 votos, ¿no? Que falta. Vale. Pasamos al punto 5, que es la prórroga del acuerdo de mantenimiento provisional de los servicios de sociedades por la Diputación Foral de Álava. Vale. Bueno, pues este ayuntamiento pues aprobó el 26 de enero del 19 y el 25 de junio de 2020 pues mostrar la conformidad de unos acuerdos que se mandaron del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava, pues para seguir prestando en las mismas condiciones los servicios sociales a partir del acuerdo que se llegó en los términos que venían gestionando por la Diputación Foral de Álava en los municipios de menores de 20.000 habitantes, ¿no? Entonces, esto es un acuerdo de prórroga provisional que fueron durante 24 meses, y luego pues se creó una mesa interinstitucional pues para la elaboración del mapa de recursos sociales y técnicos a nivel con los ayuntamientos y la Diputación. Ha pasado ya el plazo, entonces traemos aquí de nuevo la prórroga, diríamos, la prórroga del acuerdo entre la Diputación y este ayuntamiento para seguir prestando los servicios, tanto el servicio como la financiación, en las mismas condiciones que veníamos hasta ahora. Y bueno, entendiendo que como es un acuerdo provisional, luego esto pues esa mesa pues va a tener que seguir pues hablando y llegando a las conclusiones que sean, nos trasladarán los acuerdos, tendremos ese debate aquí en este pleno, pero en este momento lo que tenemos es esa prórroga, ya que pues creemos que tenemos que tener el año que viene pues esa seguridad de por lo menos mantener los servicios y esa financiación de cara al año siguiente, ¿vale? Entonces, si queréis hacer alguna aportación sobre este tema, Kepa. Es un poco como el año de la marmota, porque este es un tema que lo hemos tratado durante los últimos 5 años, donde la aplicación de la Ley de los Servicios Sociales, ya del 2008, reconocía una serie de competencias a los ayuntamientos y la de los servicios sociales como un derecho subjetivo de la ciudadanía, y entendíamos todos que la competencia de los servicios sociales a los ayuntamientos redundarían en una mejor
atención por la proximidad a los vecinos y vecinas de los distintos ayuntamientos y, por lo tanto, una ley que reconocía el trabajo que tienen que hacer los ayuntamientos en más ámbitos, pero en el que nos ocupa hoy, el de los servicios sociales, que tiene una importancia fundamental, ¿no? Y se trataba de descentralizar lo que eran los servicios sociales. Eso tenía también, bueno, pues ya en el año 2016 se perfeccionó aquella ley y se aprobó. Entonces, en 2016, en este pleno, ya debatíamos pues, cuál debería ser el servicio, que ocupa muchas áreas del área de servicios sociales muy importantes, más hoy en día cuando hablamos de la política de los cuidados, y reflexionábamos sobre pues, quién debía dar el servicio, cuáles y cuántos, y quién, y efectivamente cómo financiar dichos servicios. Desde entonces, en principio, se aprobó de forma provisional. Lo de forma provisional se está convirtiendo en algo año prórroga tras prórroga, sería de 2 años, pero desde entonces han pasado 5 años y hoy nos encontramos en la misma tesitura que en los años anteriores, ¿no? Por otra parte, no se ha actualizado lo que es la financiación bajo la norma foral correspondiente respecto a cómo regular la financiación y de las competencias que cada vez más los ayuntamientos vamos asumiendo, pero que hace falta una financiación para poder llevarlos a cabo, ¿no? Bajo nuestro punto de vista, la Diputación Foral de Álava, en este caso gobernada por el PNV y el PSOE, pues demuestra una falta de previsión y de financiación a los ayuntamientos. Bajo nuestro punto de vista, ese tutelaje que quiere seguir ejerciendo la Diputación sobre esos recursos y competencia, pues vulnera y no reconoce las capacidades y el empoderamiento local, y entendemos que es un modelo centralizado y además privatizado en su mayor parte, con el que no estamos de acuerdo, ¿no? De hecho, hay una moción presentada por Bildu sobre la transferencia, la negociación, la transferencia del centro de atención diurna, pues nosotros habíamos presentado una enmienda de adición en el sentido de estudiar la viabilidad de que sea el propio ayuntamiento de forma directa quien gestionase ese centro, pero se puede hacer extensible al resto de los servicios sociales, ¿no? Nosotros, la experiencia que tiene este ayuntamiento ya en servicios sociales es larga y sería, bajo nuestro punto de vista natural, asumir unos recursos tan imprescindibles que creemos que, por cercanía, por proximidad, van a redundar en un mejor servicio de cara a los vecinos y las vecinas de Amurrio. Somos conscientes también, evidentemente, que es un sí o sí, porque si la Diputación no transfiere los medios, los mecanismos necesarios, pues evidentemente este ayuntamiento por sí mismo no puede asumir las prestaciones que serían de rigor, pero nuestra forma creemos, de mostrar nuestra oposición a esa que se está eternizando, porque nos podemos encontrar in eternum con prórroga tras prórroga sin ver cuál va a ser el final de toda esta secuencia, pues es de alguna forma un tutelaje y una presión a los ayuntamientos que no nos queda más remedio que aceptar la situación, pero como somos críticos, pues nuestra posición es negativa al respecto y nuestra crítica se va a manifestar con el voto negativo a dicha prórroga, no porque entendamos que el ayuntamiento tiene los medios necesarios, pero yo creo que habría que hacer desde esta corporación el suficiente presión desde los grupos que aquí estamos para que ayuntamientos con la capacidad de Amurrio tenga, porque en Álava todos sabemos que por debajo de los 20.000 habitantes solo hay 2 poblaciones en una situación que pueden ser 20.000 y por qué no 10.000, ¿no? Y como nos ha pasado en otros temas, como lo del agua y así, entendemos que la Diputación, con todo su poder, pues presiona a los ayuntamientos para que aceptemos cuál es su modelo, cuál es la gestión y, bueno, nos va diciendo que ya veremos al final de no sé cuánto tiempo cómo va a acabar esta historia. Mientras tanto, creemos que es
deficitario la atención que se presta, porque no es lo mismo hacerlo desde Vitoria que hacerlo desde los centros de referencia naturales de los habitantes de cada municipio, ¿no? Entonces, bueno, pues ya expresamos en los mismos términos nuestra crítica en los años anteriores, precisamente porque veíamos que no había voluntad política de hacer una transferencia coordinada y negociada para que esto se fuese haciendo en los términos que así se acuerden, y nos vemos una vez más en la tesitura de no tener más remedio. Por lo tanto, aun entendiendo que no hay más remedio que hacerlo, expresamos nuestra crítica a base al voto negativo a esta propuesta. Vale, es que ricasco, Kepa. David. Vale, yo muy brevemente. Y además partiendo un poco y entendiendo un poco los argumentos y la crítica que puede hacerse, ¿no? Llego a la conclusión contraria. O sea, creo que el problema, en este caso, reside sobre todo en la propia dificultad de hacer esa transferencia, de hacer esa gestión. Y lo que tengo claro es que la Diputación no quiere ejercer ningún tipo de tutela sobre, en este caso, los ayuntamientos, pero bueno, eso ya es una cuestión que es discutible, que cada uno puede tener su opinión. Lo que considero precisamente lo que hay que hacer es aprobar la prórroga para garantizar la financiación y seguir trabajando interinstitucionalmente para llegar a un acuerdo, al mejor acuerdo para todos los ayuntamientos del territorio, porque además hay que tener en cuenta que la situación no es la misma la que se da en este caso a un ayuntamiento como el nuestro, a Murrio, que el que se puede dar en otros ayuntamientos, nada más. Ricasco, David. Bildu, vale. Bai, bueno, gure ustez, prorroga eta prorroga luzatzen ibiltzea, bazkenean partxe kaskar bat jartzea da. Izan ere, 24 urte beteko dira, tokiko erakundeak finantzatzeko foru araua onartu zenetik, baina egia da, tarte horretan, bestelako lege sektorial batzuk indarrean sartu direla, Euskadiko gizarte zerbitzuen legea, kasu honetan dagokigunez. Claro, hau horrela, udalak badoaz eskumen gehiago eskuratzen, baina bitartean aldundiak ez du finantzazioa neurri berean eguneratzen, ez? Eta ez du egiten gainera, jakinda, udalen aldarrikazio historikoa den arren. Orduan, nora eraman gaitu aldundiaren gure ustez utxikeri honek, gaur egungo errealitate gordinera. Eta adibidez, gure nagusiak ez daude zaintzaren erdigunean. Ez behintzat duintasunaren ikuspuntu batetik. Araban, Araba osoan ez da plaza publiko bakar bat ere sortu egoitzetan, duela hainbat urte, pasaden mendetik esan dezakegu. Eta gainera, arriskua dago plaza gehiago galtzeko hurrengo urteotan. Orduan, zer gehiago gertatzen da? Soria edo loteria bailitzan, egokitzen ditugula gainera, gure nagusiak egoitzetan. Sorionekoak publikotan bukatzen dute, bigarren mailako batzuk kontzertatuetan, eta gero daude hirugarren mailakoak, pribatuan bukatzen dutenak. Gainera, kategoria honetan daudenak, pribatuan daudenak, kategoria horretan daude, aldundiak negozio pribatuaren aldeko apostua egiten duelako. Orduan, guk uste dugu erantzukizunari bizkarra ematen diola, enpresa pribatuen esku uzten duela kudeaketa, eta, kalitateari erreparatu gabe zerbitzu txeke delako hien izenean, ez? Orduan, ikusi dugu gure buru alternatibarik gabe, eta akordio honi abstentzioarekin erantzuteko beharrean. Bildutik egin dezakegun eskaera aldarrikapen edo defentsa bakarra da. Eta zera da, Euskal Gizarte Zerbitzuen sistema publiko, unibertsal eta kalitatezko bat lortzea. Eta besterik ez. Vale, eskerrik asko. Bueno, nosotros dejando un poco aparte el debate más a fondo, que yo creo que para eso está la mesa institucional y ahí se están tratando estos temas y cómo luego van a ser los servicios a futuro y que ya traerán propuestas y las debatiremos aquí y entraremos a fondo. Lo que traemos hoy aquí es la prórroga, ¿no?, de lo que es el mantenimiento provisional, que ya lo pone que es provisional, sobre la financiación y los servicios de los servicios sociales. Creemos que este año, que yo creo que va a ser un año, pues seguramente el año pasado fue muy malo
a nivel de estos recursos, pues ya sabemos cómo lo vivió tanto la gente como los profesionales de este sector. Vamos, que un año malísimo, y el año que viene también, bueno, este año 2021, creemos que va a ser también un año malo en este aspecto. Creemos que tenemos que tener la seguridad de tener los servicios y la financiación correspondiente para poder dar a los usuarios el mejor servicio, y creemos que por responsabilidad tenemos que aprobar esta prórroga, y luego yo creo que el debate más a fondo pues se tratará en otros órganos, y yo creo que también volverá a este pleno y hablaremos de ello otra vez. Si queréis hacer una segunda vuelta, vale, quepa. Sí, queremos dar una segunda vuelta porque se aduce dificultades técnicas para hacer una transferencia, como es de las competencias, donde siempre se dice que los ayuntamientos somos un factor fundamental de cohesión territorial, de atención al ciudadano más próximo, más cercano, donde podríamos debatir en cada ámbito cuáles son las necesidades. No está marcado por unos baremos que hace la Diputación, y en este caso podríamos hacer nosotros. Otra cosa es que luego en el debate entre nosotros pensemos de una forma u otra, pero no tenemos esa posibilidad de poder hacerlo. Cuando se aducen razones técnicas, es curioso porque razones técnicas para pedir las transferencias al Estado, en 30 y pico transferencias que quedan pendientes con el Estado, cuando los gobiernos respectivos dicen que tienen dificultades técnicas para hacer los distintos traspasos, sea de Hacienda, sea de Lanbide, sea del ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera, al final lo que sí, y luego llegan los presupuestos a negociar, parece que las dificultades técnicas, que seguro que existen, pero se solventan porque hay una voluntad política o unos acuerdos políticos que hace que esas dificultades técnicas pues ya no sean tan difíciles, y lo que hace falta son impulsos políticos en este caso. Yo creo que esta situación, como todo, requiere de tal, pero no estamos hablando de que es que de ayer para hoy. Esas dificultades técnicas en su día podrían tener cierto sentido, pero es que es el quinto año, la quinta prórroga, es decir, nos vamos a poner en diciembre de 2021 y sin la seguridad de que en el 2021 esa transferencia, en los términos que se crean oportunos, va a ser efectuada, en este caso, a Murrio, ¿no? Entonces, entendiendo, lo vuelvo a repetir, de que no puedes dejar sin servicios, porque Amurrio no va a tener capacidad pero la responsabilidad será de la Diputación, que tanto en el ámbito de la norma foral que regula la financiación de los ayuntamientos, como en el ámbito de la competencia, es que si no, ¿para qué se pone en una ley de los servicios sociales aprobada en el Parlamento que dice que se tienen que hacer las transferencias? Ha habido tiempo suficiente como para que esa transferencia se hubiese realizado. Es que no estamos hablando de... Es que esto lo hemos debatido ya, y es que año tras año nos viene con lo de la prórroga, ¿no? Porque entonces no estamos ante un entendiendo. Vuelvo a insisto mucho en esto, de que no queremos dejar al ayuntamiento sin capacidad de atención en lo que puede gestionar actualmente el ayuntamiento, ni poder debatir si las políticas están llegando a cabo son las acertadas, y aquí necesitamos introducir otros elementos. Y cuando el discurso político habla tanto de los cuidados y tanto de la cercanía, tanto de la proximidad y de conocer mejor los problemas de la ciudadanía, evitar los desplazamientos a Vitoria, evitar lo que significa entre administraciones tener que andar gestionando todo eso, que también tiene sus dificultades, y el retraso de los plazos, es que los conocemos todos. Quien tenga un familiar en determinadas circunstancias sabemos perfectamente esa realidad, lo que cuesta el poder trabajar en este sentido. Entonces, entendiendo nosotros creemos que ya es el tiempo de presionar desde este ayuntamiento para que eso se realice de una vez, y por eso no estamos de acuerdo y votamos en contra. Sabemos que se va a aprobar y sabemos que haya mayoría aquí por los dos equipos, por los dos grupos municipales que en la comisión votaron a favor y han venido votando a favor, pero es que si no, es decir, vale, y el año que viene nos volvemos a ver aquí y vamos a argumentar absolutamente lo mismo, diciendo que, bueno, pues es que no se dan las condiciones todavía para que este ayuntamiento tenga las herramientas para poder hacer la política que quiere. Que luego el contenido, seguramente discutiremos aquí de muchas cosas, pero es que se nos surta esa posibilidad diciendo, es que no tenéis financiación, buscaros la vida. ¿Eso qué es? ¿Eso qué se le llama? Eso se le llama hacer un tutelaje
que no te queda más remedio que aprobar, ¿qué es lo que vienes a decir, Cherra? O sea, es que no nos queda más remedio que aprobar para seguir haciendo lo mejor posible. ¿Qué es lo de lo mejor posible? Joder, que es que quien lo padece, lo mejor posible, ¿qué es, no? Entonces, entendiendo las circunstancias, nosotros si votamos en contra es porque hay que oponerse de alguna vez a que el tutelaje de la Diputación tenga. Y habría que tener un liderazgo para ir a la Diputación a decir que hasta aquí hay que tomar iniciativas y que esto no se puede prolongar más en el tiempo. Porque luego el resto de los discursos se quedan vacíos y no hay actuaciones que realmente digan que presiones para que estas cosas se realicen. Y no solo en el ámbito de Euskadi, porque también en el ámbito estatal, cuando va a la Asociación de Ayuntamientos a nivel estatal, vienen a decir lo mismo. Ha pasado con lo de las competencias y la financiación. Todos los ayuntamientos al final están diciendo a la Administración General que tenemos competencias pero que no tenemos financiación y nos tenéis asfixiados y no podemos hacer lo que necesitamos. Y todo el mundo estamos en esa historia. Entonces hay que presionar para que esto al final acabe de una vez en un acuerdo y en una transferencia, bueno, pues en los términos que se decía en su momento. Y esa es nuestra posición, no porque queramos que ahora nos vamos a poner a mí, que yo es que no quiero que se atienda a los ciudadanos y yo soy inviable. No, hay que hacerlo viable, pero en algún momento hay que presionar lo suficiente para que eso llegue a su fin de una vez por todas. Eskerrik asko, Kepa. David. Nada, también lo he dicho, muy brevemente. Yo entiendo que es dos cuestiones. Primero, que es un tema complejo, que el tema de los servicios sociales es muy, muy, muy complejo y que desde el punto de vista técnico desarrollarlos pues lleva tiempo. Y luego también contrarrestar un poco el tema de la voluntad política, ¿no? O sea, yo entiendo que si se escuchara un poco más al diputado foral, a Emilio Sola, y se escuchará un poco más las acciones del gobierno foral, pues creo que el argumento de la voluntad política no se caería por sí mismo, ¿no? Y entendiendo la crítica desde el punto de vista político sobre la tardanza en poder desarrollarlo, lo que sí tengo muy claro es que si todos tomáramos la opción de votar en contra o abstenernos, desde luego el ayuntamiento no contaría con la financiación para poder desarrollar los servicios sociales en el ayuntamiento, nada más. Eskerrik asko. Pasamos a la votación entonces. ¿Kepa? Sí, claro. Sí, sí. Perdón. Sí o sí. Es decir, volvemos a lo mismo. Dificultades técnicas, yo escucho perfectamente al diputado. Parece que el diputado no me escucha a mí, que es el gran problema que suele pasar, no escucha a este ayuntamiento. Las dificultades técnicas, vuelvo a insistir, si nadie niega, pero es que se ha aprobado una ley que hay que cumplir, una ley que dice que se estableció en un principio una prórroga de 48 meses y es que llevamos 5 años. O sea, las dificultades técnicas están, nadie las niega, pero ha pasado el plazo suficiente como para que nos escuchen, porque esto puede ser eterno. ¿Qué tenemos que venir el próximo año con lo mismo? Y el siguiente, cuando los ciudadanos lo que quieren son soluciones. Y soluciones, creemos todos que cuando alguien viene a este ayuntamiento y le recibes y el funcionario o la funcionaria de turno le tiene que decir, ya, pero es que tienen que pasar los de la Diputación para no sé qué, para valorar, para hacer, para no sé cuánto, y el centro y lo otro, no sé cuánto, no puede tener narices. Y digo, bueno, ¿qué pasa? Pero tú pintas, ¿quién pinta aquí? Aquí no tienes que ir, tienes que volver, ya veremos. Ese es el retraso que existe. Eso es lo que afecta realmente a las personas que necesitan de estos servicios, que no son ágiles, que no se conocen. Entonces, bueno, pues la distancia al final tiene su impacto. Y entonces todo eso hay que saber solucionarlo. ¿Por qué? ¿Es complejo desde el punto de vista técnico o es complejo porque no hay los suficientes funcionarios y el sistema público de atención falla? Pues claro, porque como no se puede ampliar aquí, parece, lo que es el personal para atender y tal, ¿dónde ponemos el foco? Esa es la cuestión. Entonces, a nosotros, sabiendo que eso se va a aprobar, sabiendo que queremos que eso, no queremos, evidentemente, plantearnos que pasado mañana van a venir aquí y no vamos a poder cubrirlo, eso es cierto. Pero habría que hacer, yo creo que por parte de algún otro grupo municipal ha habido la opción de hacer cierta crítica política sobre esa situación para hacer una cierta presión arriba. Dice, no, pero bueno, lo que nos proponen es esto y esto es lo que sacamos y no hacemos ninguna declaración pública de decir, oye, Diputación, escucha un poco.
Entonces tampoco se quiere eso, ¿no? Tampoco se suscribe. Hay otras opciones de hacer, pero no se han propuesto. Esto es lo que hay y lo tenemos que aceptar y adelante. Y es con lo que no estamos de acuerdo. Es que ricasco, Kepa. Votamos, ¿vale? Kepa. Contra. David. A favor. No sé qué. Iñaki. Abstentzioa. Abstentzioa. Alde. 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 Pasamos al punto 6, que es la fijación de la jornada y la retribución del teniente de alcalde. Vale, el 22 de diciembre del año pasado ya, pues se han hecho unos cambios que ya en el decreto de organización a nivel de las concejalías, ¿no? en el grupo municipal de la JPNV, ¿no? Uno de ellos ha sido el nombramiento como primer teniente de alcalde de Eduardo Sarachaga Isasi, y aquí lo que traemos es dar cuenta del nombramiento y la aprobación de fijar las retribuciones por el desempeño del cargo. Lo que es el importe de la retribución viene traído del importe que yo tenía como teniente alcalde, y como la jornada va a ser un 50%, pues el 50% de ese importe que este pleno aprobó en el pleno de organización. Entonces, bueno, si queréis comentar algo al asunto. David, ¿algo? Iñaki. Zu, komentako zu. Ez diot, besterik gabe, erabat ados gaude planteatzen denarekin, lo único, bueno, pues zehazte aldera eta jakiteko, edurekin hitz egin behar dugun, edo zein izango den, pues zehaztea pixka zein izango litzateken lanaldi hori, lehenengo partea, bigarrena, zehazteagatik apur bat, kontu hori, besterik gabe. ¿Contesto yo? Bueno, a ver, en principio es una retribución. La retribución ya he explicado el número en base a que viene, a lo que se aprueba aquí de la retribución mía anterior, del teniente alcalde, y luego en cuanto a la jornada es un 50% de jornada. No, vamos, lo mismo que mi jornada yo es una 100%, no tengo marcado unas horas, Irune también que tiene 100% no tiene marcadas unas horas, el 50% es una retribución del 50%, pues será las horas que tenga que venir. Y me consta, lógicamente, está todavía no tiene la retribución y está viniendo aquí todos los días. Y ya sabéis que este tipo de liberaciones y trabajos no son ni de 9 a tal, o sea, a las tardes, a los fines de semana, etcétera. O sea, vamos, Besterik jakitarren, hitz egin behar badugu edurekin, zein da, besterik gabe, ez dauka beste bueltarik, Perdona, vais a tener mi número de teléfono, si no lo tenéis ya lo vais a tener y vamos a hablar cuando queráis y de lo que queráis, vamos, o sea, no hay ningún problema y vamos a quedar cuando nos venga bien a todos, por eso no va a haber problema. Bueno, pues pasamos a la votación, ¿vale? Kepa. Alde. David. A favor. Iñaki. Alde. 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 Pues condición a favor. El 7 es una transferencia de créditos del presupuesto prorrogado de 2021 del Ayuntamiento de Amurrio. Vale, esto pasó lógicamente por comisión informativa, ya se explicó ahí, es una transferencia de crédito para comprar un cajero para que se vaya a instalar en el Servicio de Atención Ciudadana. Como ya me imagino que recordaréis, cuando estuvimos haciendo el diseño del SAC hace ya, no sé si fueron 2 años, 3 años ya, pues bueno, ya se identificó que la posibilidad de a futuro poner un cajero, además se dejó incluso el sitio preparado dentro de la obra del proyecto, con las tomas y todo, para futuro, para poder tener un cajero para prestar mejores servicios a la ciudadanía. Ya sabéis, creo que se informó en la comisión, pues que ahora con el tema de los pagos en metálicos, pues antes se hacían en una determinada entidad bancaria, ahora ya pues ha rechazado, bueno, había un acuerdo que llegó a su fin. Entonces teníamos un problema sobre todo con los pagos en metálico de los tributos, los cuales son periódicos, ¿vale? Los que van con padrón fiscal. Entonces, este cajero lo que va a venir es a facilitar pues a la ciudadanía estos pagos, porque uno de los módulos que tiene es el pago en metálico o en tarjeta sobre estos tributos. Lo que va a ampliar es, lógicamente, el servicio a la ciudadanía, ya que basta
pues abierta a la tarde, pues cualquier persona se va a acercar. Y habrá que poner, ya marcaremos los horarios, porque luego a la noche habrá que cerrar la puerta seguramente, pero bueno, pues se va a ampliar el horario. Y luego también en la compra inicial de este cajero viene como módulos, ¿no? Que luego le puedes ir añadiendo tú diferentes módulos a partir de eso. Es como vas pagando y te van dando módulos. Diríamos en lo que viene de base, podríamos llamarlo así, viene lo de pagos en metálicos y también va a venir para sacar volantes de padrón, ¿vale? Luego pues hay otros módulos que tú vas pagando diferentes módulos, pues por ejemplo hay un módulo de entradas, de registro, etcétera. Bueno, eso luego ya iremos viendo, igual cada área, igual del ayuntamiento tiene que hacer un análisis de esos módulos que hay optativos, pues a ver cuál puede venir bien. Yo creo, por ejemplo, el de registro puede ser a futuro una cosa que puede estar bastante, sobre todo de cara mirando a la ciudadanía, que puedan hacer un registro a la tarde. Y bueno, aquí traemos la transferencia para comprarlo y bueno, ya como digo, viene motivado sobre todo por el tema de los cobros en metálico, ¿vale? Pero también podrá permitir los volantes de padrón. No sé si queréis decir algo sobre esto. En este caso la crítica va para las entidades bancarias. Como han hecho negocio con el tema de que no solo ya los particulares, sino que las propias administraciones públicas les venía bien el tener la pasta y gestionar los recibos y poder pagar a los ciudadanos, etcétera, etcétera, pero el recorte que se está produciendo en el sector bancario de atención al cliente, de atención al público, es brutal. O sea, es que hay un recorte mientras que están posibilitando una reducción de las plantillas en los bancos, anulando en pueblos y en barrios lo que son oficinas bancarias, lo que son reduciendo las horas para poder ir a pagar los servicios, los recibos, y ya para más INRI, pues, rechazan el poder que se gestione con las administraciones públicas y tenga que ser las propias administraciones públicas quien tengan que invertir una vez más, en este caso en un cajero, para poder venir a pagar y para poder hacer los servicios correspondientes. En definitiva, una merma más de los servicios bancarios a la población en general. Y desear porque vamos a ver, es como cualquier máquina tragaperras o de tabaco, no sé qué, que no solo es que la gente venga y pague y lo pueda hacer a la tarde, que a la gente le puede venir bien, sino que seguramente que si faltan, no sé, que se tenga en cuenta que al final que si faltan devoluciones, o sea, lo que es la devolución en metálico y seamos un poquito ahí, la recoge pastas y no sé, como una máquina, me parece un poco alucinante esta situación, pero bueno, no queda más remedio. Si no te dan los servicios bancarios a la entidad, al ayuntamiento, pues si esa es la solución que se ha encontrado, pues bueno, tendrá que ser así, pero desde luego, en fin, no sé ni cómo calificar esta situación, la verdad. David, Bildu, Iñaki. Antzeko komentatu egin nahi genuen, erabat ados gaude, hartuko dugun erabaki honekin, jendeari errazten zaielako ordainketa, errazten dira zerbitzu ematea, baina bai, ahaztu gabe zeren ondorioa den, ez? Hau ez da gertatzen besterik gabe udalak erabaki duelako beste alternatiba batzuk edukita hau egitea. Beste remedioik ez duelako izan, bankuek ere uko egin dutelako zerbitzu hori emateari, ez? Baina, bueno, mai gainean daukagun gaiaren inguruan, inengo zalantzarik ez, zerbitzuena eskainiko duela, eta jendeari gauzak erraztea dela, ez? Baina ahaztu gabe, kepak egin duen irakurketa, erabat ados gaudelako horrekin. Vale, Iñaki, eskerrik asko. Los votamos, Kepa. Alde. David. ¿A favor? Alde. 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 Joder. Alde. 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 El 8 es la dación de cuentas de las resoluciones de noviembre de 2020 a enero de 2021, van los decretos. ¿Alguna duda sobre algún decreto? No, dudas no. Lo único que han aumentado los decretos sobre habilitaciones de créditos, transferencias de crédito, una barbaridad. Con unos presupuestos 2020 aprobados y como, bueno, pues se están haciendo, siempre se hacen, ¿no? Históricamente es necesario y estamos de acuerdo en la mayoría, pero
que exponencialmente este año hay una relación sobre habilitaciones de crédito y tal, y que algunos sí que se han dado cuenta en las comisiones o en la Junta, porque pasan, pero hay otros, haciendo toda la relación de los decretos, hay otros que no han pasado. En fin, es que al final, cuando tengamos que abordar los presupuestos sobre pues es ciertamente complicado al final que se ha destinado a cada cosa. Sabemos que es un año, con el tema de la pandemia, de gastos que nos han hecho y que había que destinarlo a otras cosas y tal. Somos conscientes, o sea, no es una crítica, pero que lo que sí es una demostración de que ha habido un crecimiento exponencial de todos esos cambios sobre los presupuestos que los modifican bastante, con lo cual para el siguiente, pues a ver si aceptamos más. Bueno, lógicamente en este periodo es cuando más decretos hay, pues porque no hay juntas de gobierno y no puede pasar por la junta de gobierno, se hace por decreto, vuelve la competencia a la alcaldía, diríamos, porque no se hacen. Y también es lógico porque cuando acaba el año se liberan muchos créditos y se hacen transferencias para otras cosas. Yo no sé, no tengo identificado que haya un crecimiento exponencial comparado en esta misma época del año pasado. No lo he analizado, les digo la verdad. No me parece que sea así, pero bueno, sería mirarlo. Pero es lógico que en este periodo que haya transferencias de crédito, es el final de año. Bueno, perdón, ¿queréis decir algo? No, vale. No, sin más, pero sobre todo que hay cosas que se han pasado. Acabamos de aprobar una transferencia de crédito importante en este pleno, pero todo aquello que no tiene que pasar por el pleno, echamos en falta en algunos una mayor explicación porque hay bastantes. Y como no ha habido pleno en diciembre, bueno, hubo el extraordinario para aquella cuestión tal, pero no hay pleno, pues entonces, claro, son periodos largos y se acumulan las historias. Es que ciertamente complicado hacer un seguimiento luego de todos esos cambios y para qué, no es fácil. Pues el punto 9 es la dación de cuentas sobre los acuerdos de la Junta de Gobierno local. Esto, bueno, entiendo que estáis todos representados en la Junta de Gobierno local, o sea que no tendréis ninguna duda de ello, ¿no? El punto 10 son ruegos y preguntas. Bueno, antes de eso, perdón, a ver si alguien tiene algún asunto para incorporar al orden del día. Pues entonces ya pasamos al 10, que son ruegos y preguntas. ¿Algún ruego y pregunta? Kepa. Vale. No sé si es una pregunta o es un rogatorio. Ya veremos a ver al final de mi intervención exactamente qué definición le damos. Vamos a ver, por no extenderme mucho, todos sabemos que los presupuestos son la herramienta fundamental para hacer una gestión de los dineros públicos, en todos los ámbitos y en el municipal también. Hay bajo nuestro punto de vista, hay dos modelos por lo menos, ¿no? Uno es el modelo que se ha seguido más o menos hasta ahora, que os presento el anteproyecto, tenéis 15 días de hacer enmiendas, lo cual es un modelo muy limitado, no son unos presupuestos participados, se esté a favor o en contra, pero no son participados y creemos que la forma es importante. Entonces, en unos presupuestos además que, como todos, pero especialmente son esenciales porque hay sectores realmente de empresas, pymes, vecinos en general, sectores como la hostelería, etcétera, con una crisis galopante, una situación que conocemos todos de paro, de precariedad en este entorno masiva, y por lo tanto son los presupuestos que hay que mirarlos en esa dirección. Se han hecho cosas en el presupuesto de 2020, pero la crisis es más profunda de lo que ha sido el 2020 para 2021 y siguientes. Bien, es verdad que va a haber menos recaudación, pero se ha abierto la oportunidad con el tema del techo de gasto y el poder disponer de mucho más margen de poder intervenir. Y el ruego, en definitiva, es que si el modelo, con las líneas generales y con ese qué, va a haber una ronda con los partidos políticos, además alguno públicamente ya lo ha manifestado, para negociar y tal. Yo creo que lo lógico antes de presentar el anteproyecto es tener una ronda con los partidos políticos, ver cuáles son las generales, cuáles son y poder, antes del anteproyecto, ver qué posibilidades hay de participación, de propuesta y no llegar a bueno, pues como los años anteriores, a unos ya presupuestos ya prácticamente cerrados, donde las enmiendas parciales pues dan lo que dan y no se puede realmente participar. Entonces, bueno, yo lo que ruego es que con tiempo suficiente haya, no sé si se llama negociación, pero sí una ronda de que se expliquen perfectamente cuáles son los presupuestos, qué capacidad de modificaciones de los mismos si las hay y, bueno, pues cuando se lleguen los anteproyectos sepamos todos luego, pues en este. Yo creo que es un modelo, te lo dijimos cuando en el pleno de investidura
el tema de la transferencia de participación. Yo creo que más allá de que nuestro grupo, yo creo que en general estamos dispuestos a participar de dichos actuaciones, y cuando creemos conveniente lo hacemos y cuando no somos críticos. Pero si el recorrido, no hay recorrido, no hay camino, pues es muy complicado que podamos realmente poder intervenir y poder mejorar lo que pueden ser las cuentas. Lo ha hecho el PSOE, apoyó los presupuestos de 2020 y la nota pública, por lo menos, bueno, pues lo que exigía negociación y coordinación de lo que se había aprobado, etcétera, etcétera. Cuanto más no lo vamos a hacer, por lo menos nuestro grupo, en unos presupuestos fundamentales para los próximos años, y por lo tanto creemos que un buen camino sería iniciar esa ronda, proponer y luego ver si hay posibilidades o no, pero por lo menos sabiendo que el equipo de gobierno confía en que bueno, pues la participación de los grupos políticos en los presupuestos ha sido un hecho, y luego pues bueno, en el contenido ya veremos, ¿no? Pero bueno, y el ruego es que se haga ese diálogo con los distintos grupos, que en algunos casos lo hacemos, como la mesa de la ordenanza, no sé qué, ya veremos qué sale de todo eso, pero por lo menos tener la oportunidad de poder contrastar y poder dialogar, y luego, pues bueno, los presupuestos dirán lo que tengan que decir, ¿no? Vale, qué pasa, que ricasco, tomamos nota, ¿vale? David, Iñaki. Bai, guk kontu pare bat aipatu nahi genituen. Lehenengoa, kepak aipatu denaren inguruan, ez? Hainbesteko azalpen sakona eman gabe, bai, bueno, galdera, ia ze asmo dagoen, hemendik aurrera, eta aurrekontuak noiz aurkezteko asmoa daukazuen. Edo zein da aurreikusi duzuen bidea, bintzat, ez? Eta bigarrena da, lurralde batzordean egin genuen galdera bera, ez? Atera prentzan, komunikabideetan, onartutako bi inbertsio potente oso proiektu, osea, neurria handikoak eta nolabait, eta, claro, prentzan irakurtzen duguna da, nolabaitea, lotuta dagoela, egingo dela, eta, claro, jaso dugun informazio dela, jasotako diru laguntza horiek edo ez dira heltzen erenera ere. Orduan, galdera ia ez orain emateko, ez dugu, baina bentsat batzordean asaltzeko zein dan kronograma, nola aurre ikusten den hori guztiari aurre egitea, nola egingo den prozesu hori, uste dugu Landazuriren kasuan adibidez, uste dut beharrezkoa dela prozesu bat parte hartzela, definitzeko zer egin nahi den, nola, eta orduan, horren guztiaren inguruan, nahiz eta kalean egon idea hori bideratuta dagoela eta egingo dela, nik uste dut oraindik bide handia dagoela, bai finanziazio aldetik, bai proiektuen definizioen aldetik. Orduan, bueno, pues, horrein ezin da erantzun nolako galdera, baina behintzat batzorde batean, pues horren inguruko, osea, denbora izatea horren gainean aritzeko eta pixkat definitzen joateko. Iñaki, en principio ha salido eso en prensa, no ha sido una noticia de prensa nuestra como ayuntamiento, porque como cuando falla en el plan foral es público, sale y pues la prensa la ha cogido de ahí, como que nos han concedido las dos obras que pedimos de plan foral, fue justo al inicio de la legislatura, creo que fue, ¿no? Al final de la anterior. Entonces, lo que ha salido en prensa es pues, que nos han concedido ese importe en esas dos obras que pedimos. Lógicamente, claro, esto lo llevaremos a la Comisión de Territorio y eso se hablará allí. Y lo que sí que tenemos pensado este año, una cosa que venimos hablando yo creo aquí hace muchos años en este pleno, es el hacer que viene vinculado a esto, un plan de equipamientos municipal, pues para un poco analizar todos los equipamientos, ya sean asistenciales, sociales, deportivos, culturales, hacerte un análisis a nivel general de todo Amurrio, y de ahí pues vamos a sacar unas claves pues que para tener unos equipamientos pues lo más mejor posibles, los que tengan pues igual alguna cosa tiene que unirse, otra no, o sea, hacer todo un análisis completo. Y dentro de ese análisis, lógicamente, entrarán pues estos dos proyectos, tanto lo del Mercado Viejo como lo de Landazuri, ¿vale? Eso es un poco... ¿Eta beste galdera? Beste galdera. Lo de los presupuestos. Los presupuestos estamos cerrándolos ahora y, bueno, pues sí, tomamos nota sobre vuestra petición de hacer una ronda de contactos. Bueno, yo creo que siempre hablamos de los presupuestos y yo creo que la relación que tenemos a nivel de partidos, pues en estos casos siempre solemos hablar de ello. Luego, pues si llegamos a acuerdos o no, cada uno lo tira por un lado. Pero bueno, nuestro propósito es ahora estamos cerrando y una vez que esté cerrado, pues ya os comunicaremos cómo vamos a seguir los siguientes pasos, ¿vale? Bueno, pues si tenéis alguna otra cosilla. Pues siendo las 18:46, pues acabamos.
Eskerrik asko.